pues empiezas a plantearte, ¿no? Ojo, pues como esta ya está en tal cadena y a mí me gustaría trabajar en esta cadena, ya no voy a poder entrar yo, porque ya tienen a una, ¿no? La lógica de como ya hay una, ya no va a poder haber más. Y luego cómo vas cambiando esto, ¿no? De, vale, pues es que no te conformes con esto, y si tú estás, tienes que abrir las puertas para que otras personas entren, ¿no? Y de ahí nace un poco lo de empezar a analizar la presencia de personas africanas y afrodescendientes en los medios de comunicación. Yo que sé que has estudiado periodismo, pero cuéntanos un poco la trayectoria esta, ¿no? ¿Qué has estudiado? ¿Por qué exactamente eso? Vale. Bueno, yo llevo queriendo ser periodista desde que soy muy pequeña. Tengo un primo, Joaquín Bomío Bachén, que es periodista y escritor. Él estudiaba en Francia y en sus vacaciones venía a mi casa y para mí era jugar, ¿no? Me hacía entrevistas, etcétera, etcétera. Y a mí me parecía divertidísimo, ¿no? Entonces ya tengo vídeos de cuando era muy pequeña, como en 1987 u 88 por ahí, haciendo las veces de reportera. Estamos en Alcorcón, Madrid, 1980 y tal. Entonces, sí, y luego aparte, por otro lado, mi padre ha sido maestro toda su vida y me enseñó a leer cuando yo tenía como 3 años o por ahí. Entonces siempre he leído un montón, me ha gustado escribir, hacer redacciones, etcétera, etcétera. Ya desde pequeñita ganaba los concursos de redacción del barrio, de sitios pequeños, ¿no? Tenía muy claro que quería estudiar periodismo. Pero a medida que fue avanzando el tiempo, pues vas escuchando a la gente, ¿no? Que te dice, jo, es que es un sector que está muy masificado, prácticamente no tienes posibilidades laborales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces fui la única de mi instituto a la que le dio la nota para poder hacer periodismo en la pública, porque por aquel entonces, espero que todavía sea así, tenía mucha mejor reputación en la formación pública, ¿no? Y aparte significaba pues que habías sido una buena estudiante y que no habías tenido que pagar un plus para poder estudiar aquello, ¿no? Sino que te lo habías ganado con tus calificaciones. Pero tuve dudas al final porque decía, jo, si periodismo no tiene salidas, ¿qué más da? Voy a estudiar historia porque me gustaba mucho la historia. Para que te hagas una idea, saqué un 9,8 en esa asignatura en selectividad. En esa asignatura, en otras no tanto, ¿eh? Pero en esa asignatura sí, me encantaba. Dije, estudio historia y recuerdo que se lo dije a mis padres y me dijo mi padre, ¿qué? Llevas toda la vida que si quieres ser periodista, mira, tira. Y bueno, pues al final entré en la facultad y fue bastante decepcionante, debo decir, porque pues imaginas una carrera eminentemente práctica, ¿no? Imaginas que desde el primer día ya te van a poner delante de una cámara para ir perdiendo la vergüenza, que yo lo pasé fatal al principio, pero de esto hablaremos después, no quiero levantarte las preguntas, auto-spoilearme. Recuerdo que hacíamos la edición, editábamos bueno, hacíamos lo de cuando estás maquetando, lo hacíamos con tipómetro, pero creedme, para entonces ya había ordenadores. O sea, lo de maquetar con tipómetro, con una regla, no tenía ningún sentido. Había ordenadores y había programas de maquetación, ¿no? Pero es como que ya te vas dando cuenta de que hay un desajuste entre lo que pasa en la universidad y lo que sucede en la profesión. No solo en cuanto a práctica se refiere, sino fundamentalmente en cuanto a la década en la que vives, ¿no? Al momento en el que estás viviendo. Entonces, a mí me apena porque hay mucha gente que tenía como muchas ganas de estudiar periodismo y que en el primer curso ya se desvincularon, ¿no? Ya directamente abandonaron porque dijeron esto no era lo que quería y se fueron a hacer módulos, a estudiar otras carreras, etcétera. Y es una pena porque de alguna manera estás desgastando a buenos estudiantes que podrían rendir un montón de tener un plan académico un poquito más adaptado a la profesión, que para mí es un oficio el periodismo, ¿no? O sea, llamarle profesión me parece engrandecerlo cuando es un oficio que se aprende haciéndolo muchas veces, las cosas como son, ¿no? O sea, a mí me parece que hay cosas que se deben estudiar, pero que sobre todo se tienen que aprender haciendo. Y bueno, pues eso, hice mis 5 años de carrera, falté a clase alguna que otra vez. En el instituto era como más un pollón, en la facultad pues es como que ya te crees mayor, ¿no? Hice grandes amistades, fui a conferencias potentes, como por ejemplo, pues vi a José Saramago, ¿no? José Saramago, que es una pasada poder ver a un premio Nobel, vimos películas que preestrenaban, bueno, un montón de pelis, porque al final Ciencias de la Información tenía comunicación audiovisual, periodismo y publicidad. Y acabé y dije, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, ya el último año de carrera, porque el cuarto año estuve en Portugal, que me fui a ir de Erasmus, y el último año de carrera, pues hice prácticas en prensa local, y aldía.com, Mercado Móstoles, Mercado Alcorcón, ¿no? Prensa local, y luego también en Onda Fuenlabrada. Eran prácticas no remuneradas y sí, y bueno, y recuerdo que al año siguiente empecé un máster de cooperación y desarrollo porque no tenía ningún tipo de esperanza de trabajar como periodista. Entonces, creo que era por la mañana, iba a un curso para ser técnica de radio
y por la tarde hacía el máster y luego trabajaba los fines de semana de dependienta en una tienda que se llama Parfois, que vende bolsos, pendientes, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso, y ahí sí ya es como, digamos que el máster fue como un año más de decir, vale, mientras me pienso a dónde me lleva la vida, yo sigo echando currículum, etcétera, etcétera, a ver qué pasa. Y nada, y acabé la carrera, perdón, el máster, y después de algún tiempo buscando empecé a trabajar en una ONG en inmigración, que me gustó más la idea de inmigración que cooperación y desarrollo, porque el propio término desarrollo ya me genera un conflicto, ¿no? Y las propias ONGs y las políticas de cooperación también me generan mucho conflicto mental, ¿no? Hasta qué punto tienes tú derecho a irte a tal sitio a decir qué necesita tal persona, ¿no? O sea, es como... Y trabajar en inmigración me parecía mucho más guay. Entonces estuve trabajando una temporada y entre tanto pues yo hacía casting, mandaba currículum e hice un casting que me salió fatal, a mi modo de ver, ¿no? Y al cabo de unos meses me llamaron para decirme que me habían cogido en el programa. O sea, muerta de miedo es poco. Yo nunca me había puesto delante de una cámara. Mis primeros días en televisión, bueno, entre medias, por supuesto, seguí trabajando de dependienta. También estuve en Vanadio, estuve en H&M, ¿no? O sea, he trabajado en varias tiendas de dependienta. Bueno, pues empezar en la tele, en un programa que además yo valoraba durante la carrera. Yo decía, me gustaría ser o corresponsal de guerra o reportera en Madrid directo, porque hacían como conexiones en directo, así, muy pegadas a la actualidad, tal. Y bueno, fatal, fatal, o sea, salía llorando, como me tocara directo, salía llorando todos los días, no tenía ni idea de hacer un reportaje, porque nunca había hecho uno. Tienes una trayectoria impresionante, o sea, cada vez que mencionabas algo me quedaba como que, sí, he visto esto, sí, he escuchado esto, pero vamos a rebobinar un poco. Tengo algunas preguntas, me has contado muchas cosas. A mí me ha gustado mucho lo que has mencionado sobre volver a estudiar, sacarte un máster en algo que te interesa, volver a proyectos, no estar conforme en un solo lugar, y no hacer varias cosas. Entonces esas son las dos preguntas que tengo. Los mayores desafíos que has tenido hasta el momento profesionalmente como mujer, como afrodescendiente. Los desafíos que hayas notado en el ir y volver a estudiar, a trabajar o simultáneamente. Mira, empiezo por la segunda. Yo te reconozco que después de ese segundo, bueno, era una diplomatura en guión y dirección de documentales, ¿no? Pero para mí fue un máster porque en realidad solo duró un año, más luego el documental, que fue otro año. Pero para mí, ya una vez concluí eso, me he matriculado en un montón de cursos y nunca los acabo, ¿no? Porque la carrera, el periodismo es una profesión u oficio muy exigente, ¿no? En cuanto a horarios. De hecho, es muy complicado entrar. De mis amigas de la facultad, pues solo 2 o 3 estamos trabajando de periodistas y éramos un grupo grande. El resto, pues le ha costado más o encontrar curro ligado a la comunicación, pero ha sido muy difícil porque en efecto es una carrera que tiene cierta saturación. Pero lo que te decía de las exigencias en cuanto a horarios se refieren, yo recuerdo, por ejemplo, con el accidente de Spanair, el accidente aéreo que hubo hace unos años, yo me acuerdo de haber estado trabajando 17 horas. Claro, porque te decían, tienes que hacer guardia, quédate ahí por si sale algún familiar, por si hacen alguna declaración, la grabas, luego sale al día siguiente. Entonces, quizá las renuncias vitales que se dan ahí cuando trabajas en esta profesión, pues son grandes, ¿no? Yo no podía quedar como mis amigas, venga, nos vemos a las 6, ya es que yo no sé cuándo voy a acabar. Esto es súper importante y eso también redunda un poco en lo que has preguntado de estudiar mientras estás trabajando. Pues, hombre, se complica, obviamente, ¿no? Porque no es lo mismo estudiar y trabajar cuando trabajas solo los fines de semana, como hacía yo mientras estaba trabajando dependiente y tal, durante la carrera o después, que tener un trabajo que te exige tantísimo, pues se complica. Yo debo reconocer que ya no he vuelto a estudiar o me he matriculado en cosas pero no las he acabado, ¿no? Como que me cuesta más porque estoy siempre reventada, siempre estoy súper cansada, ¿no? Ahora menos con este trabajo, pero tú imagínate con Españoles en el Mundo, que era como una semana fuera, otra semana buscando, otras 2 semanas editando ahí sin salir de la sala de edición, entonces era como más difícil. Bueno, pues el punto de partida es que yo no quería trabajar en televisión porque soy muy tímida, pero también porque yo decía, ahora hablamos del término afrodescendiente, yo cuando era pequeña, si no eras blanca eras negra, por tanto yo siempre me he considerado negra. Es cuando voy a Guinea cuando digo, vale, que no, ¿no? Porque en Guinea me llamaban en tan, ¿no? En fan, que es como blanca, y para mí fue súper surrealista porque yo aquí no he sido socializada como mestiza, he sido socializada como negra.
Al final, ¿no? No solo es lo que eres, sino lo que eres, lo que dicen que eres y lo que muestras que eres. Pues si aquí la sociedad ahora no, ahora se me lee como latinoamericana, como dominicana y tiene otra serie de connotaciones, ¿no? Lo cual que no digo que sean más positivas ni negativas, pero tiene otras connotaciones. De pequeña sí que me decían en el colegio, negra vete a África, o cómo es África, etcétera, etcétera, pero ahora es de tú dominicana, sexy, caliente que baila salsa, ¿no? Y es como, ni salsa, no bailo mal, pero salsa no tengo ni idea, no soy dominicana, etc, etc, etc. Entonces, yo como persona negra entendía que no podía, que no iba a poder estar en televisión porque prácticamente no había personas que estuvieran, ¿no? De hecho, ahora ya adulta, un día adulta y trabajando en medios, ¿no? Un día decidí mirar cuántas personas negras habían trabajado en televisión en unos 60 años, ya fuera en calidad de periodista, de comentarista, de presentadora reportera o yo qué sé, u otros perfiles, y me salieron 42 personas en 60 años. Que la gente me dice, jolín, no está mal 42, y yo, perdona, ¿en 60 años? ¿Sabes? Está muy mal. O sea, súper poquísimo, súper poquísimo. Entonces, es que era, creo que uno de los condicionantes fue ese, ¿no? Siquiera imaginarme en ciertos ámbitos. Yo decía, no, no, o sea, escribir sí, porque ahí se te ve el apellido y ya está, pero imposible. Conocía, por supuesto, a Francine Gálvez, a Esther Nguema y a Siren Jambo, que todas son referentes, ¿no? En ese sentido, por decir, mira, ellas están ahí, pero dices, ya, pues ya está, con esto es suficiente, no creo que haya más. Luego ya una vez entré en tele, pues empiezas a plantearte, ¿no? Ojo, pues como esta ya está en tal cadena y a mí me gustaría trabajar en esta cadena, ya no voy a poder entrar yo, porque ya tienen a una, ¿no? La lógica de como ya hay una, ya no va a poder haber más. Y luego cómo vas cambiando esto, ¿no? De, vale, pues es que no te conformes con esto y si tú estás, tienes que abrir las puertas para que otras personas entren, ¿no? Y de ahí nace un poco lo de empezar a analizar la presencia de personas africanas y afrodescendientes en los medios de comunicación. A muchos niveles, no solo en cuanto a representación se refiere a las personas negras, que solo aparecen de una forma, como eternas recién llegadas, llegando en patera, como una masa, deshumanizadas, nos cuentan los qué es, o sea, que llegan, pero no nos cuentan ni los quiénes son estas personas, nos cuentan los a dónde llegan, nos cuentan el cuántas personas llegan, pero no nos dicen de dónde provienen. Nos dicen África subsahariana, que es una construcción ideológica que es equivalente a, pues es un gran agujero de calamidades, sin entender bueno, que hay muchísima diversidad y que en cada país hay una realidad y que en cada región, de hecho, hay una realidad, ¿no? O sea, no es lo mismo el norte de Camerún, por ejemplo, que el sur y cosas así. Entonces, pues a partir de ahí empiezo a analizar esto, pero también el hecho de que no haya personas negras en televisión, profesionales, reporteros y reporteras, y cómo eso pues también incide en que otras personas se imaginen en ciertos espacios, como me pasaba a mí que no me imaginaba, pero también en una normalización de la presencia de las personas negras que están aquí, ¿no? Y además en los últimos tiempos es importante ver que, salvo en TV3, que sí que está haciendo un trabajo importante, las personas que salimos ahora mismo, o sea, somos menos que cuando yo empecé. Cuando yo empecé estaban Francine, Desiree y Esther Nguema, y creo que y Lucrecia apareció algo más tarde, ¿no? Y ahora mismo, haciendo imagen a nivel nacional, estoy yo y hace poco Mary Ruiz también, ¿no? Otra chica que es también negra clara, mestiza. Y esto es importante, ¿no? Como en los últimos tiempos, salvo en TV3, repito, hay como cierto colorismo. Es verdad que las que estamos somos más claras, tenemos el pelo menos rizado, etcétera, etcétera. Que esto también hay que reconocerlo y reivindicar que existe, que si se mete a gente, se meta a mucha más gente, o sea, que no haya un número. Por ejemplo, pienso en BBC. En BBC determinaron que el 20% de la gente que saliera haciendo imagen iba a ser no blanca, de acuerdo a lo que sucede en la calle. Porque tú, tanto aquí como allí, cuando sales a la calle no solo ves a personas blancas. Cuando yo voy a un colegio público, veo un montonazo de rostros, veo un montonazo de teces, veo un montonazo de orígenes, veo bastantes más credos que los que veo en la televisión, que son... Entonces, esto es importante que se refleje e incluye también el colorismo, ¿sabes? O sea, no te conformes con una tía negra clara y ya está. O sea, pon ahí
gente diversa porque existe, porque además al final es la pescadilla que se muerde la cola. Si tú piensas que no vas a poder trabajar de periodista, directamente no estudias periodismo, entonces ellos tienen la excusa de decir, es que ¿cuántas personas no blancas hay que estudiar periodismo? Pues pocas, lógico, porque no piensan que puedan trabajar de lo suyo. Ya, en eso sí tienes demasiada razón, porque es el tema que hablábamos al principio fuera de cámara, que es la visibilidad. O sea, si yo veo que no hay ninguna, en mi caso, ingeniera civil, en todo mi país o en toda, o sea, en todo el gremio, yo cómo voy a saber que voy a poder conseguir un trabajo en ese gremio, ¿no? Y yo pienso que ese es un punto muy importante para los estudiantes cuando eligen una carrera por dos motivos. Uno, porque no hay que, desde mi perspectiva, conformarse con que no existe gente, entonces no me voy a meter ahí. Y dos, con que, vale, si ya te has metido ahí, intentar lo que tú decías, traer a más gente. Pero claro, ¿cómo haces con los gobiernos, con las regulaciones, las no sé qué? O sea, ¿cómo? Luego se complica, ¿no? Porque ya te has metido en Sí, la carrera, ¿qué haces? se complica, pero hay que intentarlo. Mira, mi madre cuando ella estudió, mi madre es ingeniera, ella es ingeniera industrial por la rama química, ¿no? Cuando mi madre estudió ingeniería eran 10 mujeres en toda la facultad. Mi madre nació en 1953, entonces te puedes imaginar. Y ella lo tuvo súper claro, pero también es verdad que lo has dicho tú muy bien, no se puede culpar a quien no lo intenta, ¿no? Porque muchas de las veces la gente es de, jolín, pues tía, pues que lo intenten, porque pues porque también hay ejemplos que pese a no tener referentes cerca han tirado para adelante, ya, pero es que estamos delegando en el individuo el peso de un sistema. O sea, que haya gente que lo intente está muy bien, pero hay que entender que el sistema te anima a que no lo intentes porque no te muestra los referentes que sí que existen desde hace un montón de tiempo, no es de ahora, desde hace un montón de tiempo, no te los muestra. Entonces, por un lado, te invisibiliza los referentes y por otro lado te muestra referentes que están alejadísimos de esto, ¿no? O directamente no muestra nada. Así que es muy difícil tener esa determinación para apostar por ser aquello que quieres. Ahora bien, yo animo a que se intente, asumiendo que intentarlo no es sinónimo de que vaya a funcionar. La meritocracia, por desgracia, pues es más deseo que realidad, porque hay mucha gente que se queda por el camino. Yo prefiero intentarlo que arrepentirme de no haberlo intentado, ¿sabes? Que decir, guau, pues es que ni siquiera probé. Pues es mejor intentarlo, desde luego. Y también ahora mismo dentro de mi sector es verdad que hay como muchas más ventanas abiertas que en mi época, porque cuando yo empecé, es que parece que tengo 150 años, pero es verdad, no había Si te ves muy joven, Lucía, o sea, pues voy a cumplir 40, no pero parece. en 2021. Pero en mi época no había internet y tampoco había, o sea, había móviles y tal, pero recuerdo que era mensaje de texto, no había WhatsApp, en el móvil no podías acceder a internet como ahora. Entonces, como que la búsqueda de referentes y tal era aún más complicada, ¿no? Como que los medios alternativos o digitales tampoco eran opción, o sea, era como los periódicos oficiales, la televisión oficial y ya está, pero es que ahora tienes canales de YouTube para poder expresarte, tienes medios digitales súper interesantes y con una diversidad brutal que puedes no ser afín a uno, pero sí a otro, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues yo animo a la gente a que se exprese, ¿no? Y que cuente, porque ahora sí que existen plataformas, canales para poder expresarse. En mi época era mucho más complicado. ¿Tú crees que habías mencionado antes que cuando hiciste la búsqueda esta, te salían en 60 años un número muy poquito? Y luego has dicho que ahora, de las pocas que conoces tú que son afrodescendientes, el número ha reducido significativamente. ¿Tú crees que es porque ahora hay más plataformas, como has dicho, y ellas pueden hacer, bueno, pueden hacer otras cosas que no sea la línea tradicional? ¿O qué motivo le das a que el número haya reducido significativamente? Pues que personalmente que en España no España se lee como país no racista, entonces cuando tú te lees como país no racista, no piensas en medidas concretas para enmendar dicho racismo, ¿no? Entonces a ti te parece lo más normal del mundo, como eres racista, te parece lo más normal del mundo que en tu televisión de una España que cada vez es más diversa, aunque siempre lo fue, porque por la posición geográfica de la península ibérica, como comprenderás, a 14 o 16 kilómetros del continente africano, un sitio desde el cual se ven las costas de África cuando hace buen tiempo, cuando no hay nubes, pues imagínate la diversidad que ha habido aquí siempre, por no hablar de su vinculación con Guinea Ecuatorial, con Sáhara, con IFNI.
o con la propia trata de personas esclavizadas que provocó que mucha gente negra estuviera aquí desde tiempos inmemoriales, ¿no? Entonces, pero como todo eso no se sabe y España se percibe como un país blanco, no le parece necesario, y eso es una parte del racismo, ¿no? El percibirte desde un lugar cuando no es verdad, solo tienes que salir a la calle, ¿no? Pues eso provoca que no entiendan que sean necesarias estas medidas correctivas para representar pues, de una forma más veraz la sociedad que tenemos realmente, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los problemas. Con todo hay diferencias, ¿eh? Porque luego, por ejemplo, en TV3 sí que están llevando a cabo una política real y desde ese punto de vista una política real de representación, creo. También hay que tener cuidado con la tokenización o con crearnos un anuncio de Benetton. Quiero decir, no se trata solo de que pongas fichas diferentes de colorines, como en el parchís, o como en un anuncio de Benetton, pues vamos a poner a la pobladora originaria, a la asiática, no se trata de eso. Se trata de no incluir solo cuerpos, sino incluir miradas y opiniones. Porque si te ponen, pero después tampoco puedes hablar o contar desde ahí, ¿no? Es como, ahora yo tengo una columna del País que bueno, tenía, porque el lunes es el último número que hago ya, ¿no? La última. Ya seguía lo del país. O sea, continúa. Pues una de las cosas es que yo decía que yo cuento desde el barrio y no sobre el barrio, porque no basta con hablar sobre las cosas, sino hablar desde los sitios, ¿no? Y eso marca un posicionamiento bien diferente. Yo no voy a los barrios y hablo como, fíjate qué exóticos estos chonis, o desde arriba, ¿no? Con distancia y superioridad. Yo hablo sabiendo el entorno en el que estoy y eso marca una diferencia, ¿no? Precisamente por eso hay que entender que si tú estás contando con personas que no son blancas, es porque tienen un currículum suficiente que está ahí, o lo tendrán, ¿no? Por trabajar ahí, pero tienen la formación suficiente y a partir de ahí incorporar, como digo, esas miradas, incorporar esos puntos de vista que van a hacer que las noticias crezcan, ¿no? El País me pasa todo el rato con la jefa de local de Madrid, porque es el País Madrid, me decía todo el rato, Jolín, es que claro, tía, qué interesante esto, jo, es que nunca había pensado esto, jo, es que nunca había pensado esto otro, claro, porque tú miras solo de una manera, yo puedo mirar desde otros lados.